Mi papá me abandonó por irse con su tercera esposa e hijo, así que arruiné sus vidas. Esta historia empieza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura casualidad que empezó hace 2 años. Es una historia que parece montaña rusa, así que resumiré la mayoría. En 1990, cuando yo apenas estaba saliendo de la secundaria y mi hermana estaba en la primaria, mi papá conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de la ciudad. Pronto se fueron a vivir juntos y mi papá nos abandonó en nuestro apartamento en un sótano para irse a vivir en una posilga de casa flotante con ella. Él nos visitaba una que otra semana y me daba $40 para comprar la comida. Eventualmente alguien se dio cuenta de esa situación y contactaron a mi mamá. Entonces nos fuimos a vivir con ella y, por imposible que parezca, eso fue peor. Mi papá y su horrible esposa se casaron en 1991 y poco después ella me llamó para decirme que el tumor cerebral de mi papá había vuelto, cosa que era mentira, y que él no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotras y que las únicas personas con las que él soportaba convivir eran ella y su hijo, Shorty, que era de mi edad. Cuando yo llamé a mi papá para preguntarle si eso era verdad, él dijo que no lo era y que no podía creer que su esposa haya dicho algo así. Esa fue una de las últimas conversaciones que tuve con él, hasta hace 2 años. Durante todo ese tiempo yo me las arreglé para graduarme de la universidad viviendo en mi auto. Mi papá y yo no teníamos contacto, pero por medio de la familia me enteré que él se había comprado una casa y que metió a su hijo a clases vocacionales. Cuando mi abuela pasó a mejor vida, Shorty y la horrible esposa se aparecieron en una camioneta y se llevaron todos los muebles y todo lo que no estuviera anclado a la casa. Eventualmente, yo corté contacto con toda mi familia paterna. Estuve batallando por décadas, pero lo logré y ahora tengo un buen trabajo y una buena familia. Hace 2 años, en octubre del 2019, recibí una llamada del hermano de mi papá, Alan. Él me dijo que mi papá estaba en un asilo en otro estado y que tenía que ir a verlo porque necesitaba mi ayuda. What the fuck. Resulta que Shorty había cortado todo contacto con él. Ja ja ja. Ese asilo resultó estar a 20 minutos de mi casa, así que vi una oportunidad y la tomé. Esa primera reunión con él después de tantos años fue decepcionante. No quería hacer las paces, pero sí quería saber cómo terminó abandonado y solo en otro estado. Y esa fue una muy buena historia. A la horrible esposa le dio cáncer de pulmón y puso a mi papá en ese asilo antes de irse al infierno en el 2017. La desgraciada sufrió y me puso feliz a verlo, pero triste de que no haya sido cáncer en el trabajo. Shorty se convirtió en su apoderado y estuvo visitando a mi papá, viviendo en su casa con sus 2 hijos y haciéndose cargo de los asuntos de mi papá. Sin embargo, hacía tiempo que mi papá ya no sabía nada de Shorty y estaba preocupado por él. Me pidió que conduzca por 1 hora y media a su casa a ver cómo estaba todo. Eso era todo lo que quería de mí y ni siquiera me preguntó cómo había estado yo, pero acepté, supongo que por puro amor al chisme. Nunca había estado en casa de mi papá y quería ver dónde había vivido con su familia por 30 años. Quería ver cómo pudo haber sido mi vida. Lo primero que vi al llegar era que el pasto no había sido podado en todo el verano, ni siquiera se alcanzaba a ver la puerta principal. En el frente había 3 camionetas totalmente llenas de basura, toda la cabina, las cajas, los asientos, pura basura. La camioneta con modificaciones para discapacitados de mi papá estaba con las 4 llantas desinfladas y también llena de basura. No me había dado llave, así que caminé alrededor de la casa, tratando de ver hacia adentro por las ventanas que se pudiera. Dentro de la casa todo estaba en ruinas y inundado de cosas. En las puertas había docenas de notificaciones del ayuntamiento de que iban a declarar la casa como insalubre e inhabitable. El garaje también estaba inundado de cosas. Cajas y cajas amontonadas unas sobre otras y la mayoría podridas por la lluvia. En el patio también había basura. Adornos de Navidad rotos, zapatos viejos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. En el buzón había una carta notificando que, como la casa estaba abandonada, ya no entregarían más correo. Esa noche, yo me puse a buscar información sobre los poderes notariales y cómo usarlos. Al día siguiente le fui a mostrar a mi papá que está postrado en cama las fotos que tomé de su casa. Él maldijo a Shorty con toda su alma y luego me pidió más ayuda. Yo le dije que lo ayudaría, pero él tendría que firmarme un poder notariado. Si no lo hacía me iría y se las tendría que arreglar solo. Él aceptó, así que me fui a buscar un abogado que quiera conducir hasta aquí y hacer todo el papeleo en el asilo. Dios bendiga a ese abogado por ser tan bueno en su trabajo, ya que todo lo que hice fue decirle lo poco que sabía y él redactó un hermoso y blindado poder notarial. Estaba lleno de cláusulas que yo ni siquiera hubiera podido imaginarme que necesitaría. Y no solo eso, hizo todo el papeleo para revocar el poder notariado que tenía Shorty. Ahora yo era imparable. A la mañana siguiente me puse a trabajar y no sabía lo horrible que quedaría el mundo cuando terminara. Además, no quería que Shorty ni nadie de su incestuosa
familia intentara buscarme, así que me aseguré de que nada de lo que hice estuviera a mi nombre. Abrí una nueva cuenta de correo para mi papá y un nuevo teléfono. Abrí un nuevo buzón para él en su ciudad, obtuve su reporte crediticio y, con el poder notariado en mis manos, fui al banco, cambié la dirección de sus cuentas, conseguí nuevos números de cuenta y pedí copias de todas las transacciones hechas desde que su horrible esposa se fue al infierno. Tuve que ir a la sucursal principal del banco, a 2 horas de distancia de mi casa, para recoger esas copias. Estuve sentada en la recepción toda la tarde, revisando todo. Ahí fue donde me di cuenta de hasta dónde llegaba la estupidez Shorty. Mi papá recibía como $5,000 al mes por su discapacidad y Shorty iba 2 veces a la semana al banco a sacar todo en efectivo. Durante 13 meses estuvo haciendo eso y cada vez tenía que firmar que lo hacía en nombre de mi papá con el poder notariado que tenía. Revisé cada retiro y con los ejecutivos confirmé que cada uno de ellos fue hecho por Shorty. Después me fui a la casa con un cerrajero. Sabía que sería malo, pero no tenía ni la mínima idea de lo que encontraría ahí dentro. El cerrajero abrió la primera puerta y el hedor nos pegó de lleno de inmediato. Ambos nos tuvimos que alejar un poco para evitar descomer y, 2 cerraduras después, ya tenía tanta vergüenza por lo que lo hice soportar, así que le di $60 de propina. Con las nuevas llaves en la mano llamé a la policía, les dije que yo era la apoderada de mi papá, que estaba revisando la casa y que había 3 camionetas que no eran de él. Me preguntaron si sabía de quién eran. Les dije que no y que quería que las remolcaran. Entonces llegó la grúa, el conductor se bajó para que le firme y mientras hacía eso me preguntó si conocía a Shorty. Llena de ira le dije, ¿tú lo conoces? Y él respondió, sí, es un verdadero idiota. Entonces le dije, seguramente lo es, ¿me haces un favor? Si lo ves, dile que voy a por él. El hombre solo sonrió malévolamente y se llevó las camionetas. Cuando estuve sola otra vez, abrí la puerta del garaje para echar un vistazo. El sol ya se estaba metiendo y estaba algo oscuro. Escuché algo y después de unos segundos me di cuenta que eran las cucarachas y las ratas haciendo cosas de cucarachas y de ratas. Podía olerlo todo en mi cabello. Me senté en las escaleras de la entrada a ver cómo se metía el sol, estaba furiosa. 72 horas fue todo lo que me tomó disolver 3 décadas y ahí estaba, apestosa, escuchando a las ratas y limpiando el desastre de alguien más alejada de mi propia familia. ¿Y todo para qué? Entonces me puse a pensar, ¿puedo abandonar todo aquí o continuar? Y la cosa es, que soy tenaz y este era un hueso que no podía dejar de roer. El pensamiento de que la vida de Shorty se estaba poniendo de cabeza, de que su, probablemente, única fuente de ingresos desapareció de la noche a la mañana y que mi papá tuviera que escuchar de mi boca que estaba en quiebra y solo, me emocionaba mucho. Quería desesperadamente que ambos perdieran lo poco que les quedaba, así que decidí que iba a triplicar mis esfuerzos. Esa noche me puse a investigar sobre órdenes de alejamiento y fue sorprendentemente fácil conseguir una. Solo tuve que ir al juzgado, solicitar una, hablar un poco con el juez, a quien le caí bien gracias a que era veterano al igual que mi papá, y rápido me concedió una orden temporal. Después tendría que volver a conseguir la permanente para que Shorty no pueda pelearla. Después de eso me puse a buscar información sobre maltrato de ancianos y empresas de limpieza profunda. Contraté una que me cobró $7,000 por todo el desastre y porquería que había en la casa y les juro que se me hizo barato. Ellos encontraron al perro de mi papá totalmente momificado debajo de unas cajas de pizza. Para ese punto, Shorty fue notificado legalmente y una audiencia venía en camino. Yo me puse a recolectar toda la documentación, junté fotografías, hice hojas de cálculo y líneas de tiempo. Tenían toda mi atención y los software de paga me ayudaron mucho. En mi tiempo libre fui al asilo y le enseñé a mi papá fotos impresas de su perro desde todos los ángulos. Después fui a la estación de policía para reportar un caso de maltrato de ancianos. Un detective salió y me dijo que era un asunto doméstico y que, como Shorty era el apoderado, todo lo que hizo fue legal. Ese fue el día que tuve que enseñarle a un detective sobre las responsabilidades fiduciarias que tiene un apoderado. Gracias Google. Le entregué una copia de la ley aplicable con notas resaltadas con marcatexto y todo. Luego le entregué un folder grueso con estados de cuenta, fotos de la casa, del perro, copias del reporte crediticio de mi papá donde se mostraba que tenía decenas y decenas de miles de dólares de deuda y una hoja de cálculo listando todos los retiros en efectivo con un total de más de $130,000 robados. Y esa cantidad es solo de los retiros en efectivo, sin contar la pérdida de valor de la casa ni las tarjetas de crédito que abrió a nombre de mi papá.
Después le dije que esperaría a que me diera el número de carpeta de investigación y me senté. Él volvió 30 minutos después y se disculpó dándome el número de carpeta. El día del juzgado yo estaba esperando mi turno porque había otras personas y, mientras estaba esperando, el idiota de Shorty apareció y se metió al juzgado sin pedir permiso y completamente sucio. Y no lo digo de forma figurada. Sus zapatos estaban desamarrados y eso me dio mucha risa. Cuando fue nuestro turno nos tocó el mismo juez de antes. Él me preguntó si tenía pruebas y yo saqué mi grueso folder lleno de papeles. Luego me preguntó si ya había acudido a la policía y le dije que sí. Finalmente, la orden de alejamiento fue concedida permanentemente y de por vida y el juez le dijo a Shorty que iba a necesitar abogado. Aprovechando que estaba en el juzgado, usé mi poder notariado para sacar el nombre de la horrible esposa de las escrituras de la casa. De esa forma, si mi papá pasaba a mejor vida, Shorty no tendría derecho a nada. La horrible esposa le había dejado a mi papá $50,000 de un seguro de vida y de eso quedaban como $35,000 ya que Shorty se gastaba el dinero de mi papá, no el de su mamá. Así que abrí una nueva cuenta de banco y transferí cada centavo de eso. Además, conseguí un inversor que me pagó lo suficiente por la casa para terminar de pagar la hipoteca. La cosa con los procesos sucesorios es que, si no hay nada, no se puede pelear nada y yo me aseguré que mi papá no tuviera absolutamente nada. Él pasó a mejor vida pensando que todavía era dueño de la casa. Y hablando de eso, también encontré la póliza del seguro de vida de mi papá. La horrible esposa era la beneficiaria y no podía quitarla, ni siquiera con mi poder notarial, pero lo que sí podía hacer era agregar más beneficiarios. Ya que ella estaba en el infierno, técnicamente no había beneficiarios, así que me agregué a mí y a mi hermana como tal. A mi papá nunca le dije nada de esto. La única cosa que él supo fue sobre la orden de alejamiento en contra de Shorty y sobre lo que le pasó a su perro. También encontré que mi papá había comprado una parcela enseguida de la tumba de la horrible esposa para ser enterrado ahí, pero eso no iba a pasar. Me puse a buscar cementerios nacionales y encontré que él calificaba para ellos ya que era un veterano discapacitado. Así que hice los trámites para eso. Y ahora las cerezas del pastel. Mi papá dejó este mundo en junio y yo estuve ahí. Está enterrado en un cementerio nacional tan alejado que nunca nadie irá a visitarlo y el único obituario que publiqué fue en el sitio web de la funeraria y eso solo por requisitos del seguro. Aún así, lo escribí lo más vago posible. No hubo funeral y su ataúd es morado, el color que él más odiaba. En agosto recibí una llamada de la oficina de detectives donde me informaron que Shorty fue arrestado la noche del 1 de julio, que seguía preso y que lo habían acusado de maltrato de ancianos. Está enfrentando 10 años. Sin embargo, también me dijeron que él saldría bajo fianza y que no espere que el juicio suceda pronto ya que puede tomar hasta 3 años y yo les dije que eso era perfecto, la incertidumbre no dejaría dormir nunca a Shorty. Él perdió a sus hijos, a su papá, y yo me estoy gastando el dinero que dejó su mamá. Además, perdió su casa gratis y camionetas. No tiene créditos, nunca podrá obtener ningún trabajo decente y, con suerte, durante mucho tiempo no tendrá un lugar decente donde vivir. Por mi lado, yo duermo como un maldito bebé. Por cierto, aquí están algunas fotos de la casa, el comedor. Salida al patio. La sala. El patio. La sala después de la limpieza. La habitación donde encontraron al perro. La habitación del perro después de la limpieza. Y aquí, mi hermana y yo pasamos 10 horas sacando todo a la calle y al día siguiente los vecinos habían destrozado las bolsas. Actualización. 2 años después. Hola a todos. Hace un par de años conté la historia de mi papá, su horrible esposa y el terrible hijo de ella y finalmente tengo una actualización. Mientras esperaba que programaran el juicio, estuve monitoreando las actividades de Shorty por internet. Cuando él se mudó a otro estado, yo informé al juzgado en caso de que eso estuviera en contra de su libertad bajo fianza. Cuando consiguió un trabajo como conductor de camión, le informé al juzgado que salía del estado constantemente por el mismo motivo. Hace 6 meses recibí otra llamada donde me dijeron que el juicio sería pronto. Con todo lo que le acusaban ahora estaba enfrentando hasta 15 años, pero yo tenía que decidir si sería enviado a prisión o estaría libre obligado a trabajar y con restauración del daño. La ventaja con la primera opción era que estaría encerrado, pero la desventaja es que no habría restauración del daño ya que es pobre y no estaría trabajando. Por otro lado, estando libre y obligado a trabajar podríamos recibir restauración del daño, pero él estaría libre. Yo pedí tiempo para pensar mi decisión, sea como sea, el futuro de Shorty estaba en mis manos y quería saborearlo. Para decidir tenía que sacar cuentas. Si se iba a prisión con sentencia de 15 años, había posibilidad de que saliera en la mitad de ese tiempo. 7 años y medio sigue siendo mucho tiempo.
La restauración del daño tomaría igual tiempo o tal vez más y yo tendría la satisfacción de recibir su dinero mensualmente durante años y años. Me gustó la idea de que él estuviera trabajando todos los días en pésimas condiciones por pagas terribles y sabiendo que una porción de eso sería para nada. Finalmente me decidí por la segunda opción y no supe nada más hasta la semana pasada cuando me volvieron a llamar para decirme que él aceptó el trato. Dicho trato era el siguiente: él tendría que declararse culpable y ser sentenciado a los 15 años, pero no pasaría ni un día en prisión. Los primeros 2 años los pasará en trabajos supervisados donde tendrá que llamar a su oficial todos los días y hacerse pruebas de sustancias frecuentemente. Después de eso, seguirá trabajando con menos supervisión por 5 años. Además, tendrá que probar ante el juez que me está pagando. Él me tiene que pagar en total $130.539.39 con pequeños pagos de $300 mensuales. Eso le tomará 36 años. Y si falla en uno solo de esos pagos, irá a prisión. Yo estaré en su vida por décadas, quitándole todo lo que robó poco a poco. Y eso es todo, hice todo lo que pude hacer para arruinarlo. Gracias a todos por escuchar esta enredada venganza. Espero que les haya dado mucha satisfacción como a mí. Estaría genial que pongas 36 flores moradas en la tumba de tu papá y vayas quitando una cada año. Rayos, eres una desgraciada fría y calculadora, cosa que te favoreció mucho. Felicidades, estarás en la cabeza de Shorty durante mucho tiempo.